Minkowski, así como la correlación coseno, por ejemplo, por citar algunos, para poder determinar qué conjunto pertenece a los centroides que nosotros estamos definiendo. Y a partir de ahí seguir un proceso iterativo. Aquí intenté como ponerlo un poquito más ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este conjunto de datos y elijo al azar, digo que quiero tener 3 grupos, ¿no? 3 conglomerados. Entonces, estas cruces identifican a los centroides que yo estoy eligiendo al azar y eventualmente inicio con cada punto. Mido la distancia de este centroide, de este punto al centroide 1, de este punto al centroide 2 y le asigno el color o el grupo al cual está más cercano. En este caso, por ejemplo, este punto lo puse con contorno verde y centro amarillo porque originalmente pertenece al conjunto amarillo, pero se encuentra cerca al centroide que yo definí, al centroide 2, entonces en la primera iteración yo lo voy a asignar como verde. Entonces, este proceso se va a llevar para todo el conjunto de datos y en teoría puede que esta parte me quede pintada o me quede asignada como el centroide número 2, esto es como el centroide número 1 y esto es como el centroide número 3. Entonces, como les decía, este es un proceso iterativo. Entonces, en el siguiente paso yo ya voy a tener un nuevo conjunto de datos en el cual voy a definir un nuevo punto medio a partir del conjunto de datos a los cuales yo les asigné, por ejemplo, que pertenecen al centroide 1, al centroide 2 o al centroide 3. Entonces, vuelvo a hacer cálculos y selecciono un nuevo centroide y a partir de ese centroide vuelvo a hacer el mismo proceso, ¿no? Vuelvo a medir la distancia que hay de cada conjunto a este centroide. Entonces, esta asignación de conjuntos a los centroides o a los grupos que yo definí se van a ir afinando hasta que llegue yo a este punto, en el cual ya perfectamente voy a poder definir o ya voy a tener de forma clara, ¿no? Mis 3 grupos. Este proceso se va a hacer hasta que ya exista una convergencia, ¿no? Que como les decía, puede ser hasta que mi centroide ya no cambie. Es decir, el C1 sigue teniendo los mismos puntos, la misma intensidad, por decir, ¿no? Y bueno, este es de forma general el algoritmo de K-means, lo que ya vimos en la imagen. Y bueno, yo apliqué K-means y para poder como determinar en cierta manera el número óptimo de grupos que requería mi conjunto de datos, utilicé un coeficiente o unos índices, específicamente el coeficiente de Silhouette, que funciona muy bien para el tipo de datos que yo estoy manejando. Yo estoy manejando tejido de piel que proviene de espectros Raman. Entonces, específicamente para el problema que yo estoy resolviendo, este es el coeficiente que muestra mejores resultados. Así como yo utilicé la distancia euclidiana precisamente porque muestra los mejores resultados de acuerdo a la literatura y todo lo que ya hay previo, ¿eh? Entonces, el coeficiente de Silhouette me va a permitir medir la precisión o la bondad de nuestra técnica de agrupamiento, identificando el número óptimo de grupos. El valor regularmente de este coeficiente va a oscilar entre -1 y 1, en donde -1 va a significar que no es como el mejor número de grupos identificados, y los valores que se acerquen a 1 significa que nuestros grupos están bien separados y que se diferencian de manera clara, ¿eh? Entonces, esta es la fórmula para poder calcular o tener este coeficiente, en donde este coeficiente o la base para determinar este coeficiente van a ser la separación y la cohesión, en donde la separación no va a ser más que la distancia mínima que hay del clúster que nosotros tenemos a la segunda mejor opción del conjunto de datos o del punto que estemos seleccionando. Vamos a seleccionar un dato y lo vamos a comparar con los demás puntos, o vamos a comparar la distancia que hay entre y los puntos de la segunda mejor opción para que nuestros datos se agrupen en ese centroide. La cohesión va a ser la distancia que hay entre cada uno de los puntos, cada uno de los datos que pertenecen perdón, el promedio de las distancias a cada uno de nuestros conjuntos de datos. Entonces, este coeficiente nos va a permitir definir cuál es el número óptimo de grupos que queremos definir para nuestro conjunto de datos.
Entonces, bueno, específicamente yo me centré al uso de datos que provienen de poner espectroscopía Raman, en donde, bueno, no sé si ya tengan conocimiento previo, la espectroscopía Raman consiste en interactuar un láser con el material con el cual se desea analizar. Entonces, como resultado de la interacción de la luz con el tejido, nosotros vamos a tener, vamos a poder obtener la composición química de cada una de las moléculas que componen a proteínas, moléculas que componen a nuestro tejido. Y esto lo vamos a tener mediante una señal que se llama señal Raman o espectro Raman, en donde cada uno de estos picos me van a identificar a una proteína o a alguna componente de la piel. Entonces, ya centrándonos en el problema que yo quiero resolver, yo tengo, en esta presentación les puse solamente un ejemplo. Yo tengo un conjunto de biopsias que contienen específicamente un tinte, que es este color rojo, que identifica las zonas en las que hay un cambio de una proteína que está directamente asociada con la enfermedad de Parkinson. En este caso, esta proteína se denomina alfa-sinucleína. Entonces, cuando nosotros tenemos o analizamos la piel de una persona con Parkinson, encontramos que entre más concentración de esta proteína modificada, pues o sea, sí hay presencia de la enfermedad, ¿no? Y esperaríamos que una persona en estado no enferma o normal, en teoría, sus células o las partes de su piel estén teñidas en color azul. Entonces, yo tenía biopsias así teñidas y biopsias que están embebidas en parafina, en donde no hay identificado qué punto pertenece a cada uno. Entonces, es ahí en donde Cummings juega un papel muy importante, ¿no? Porque no tengo información a priori, sobre todo cuando estoy trabajando con biopsias embebidas en parafina, en donde no tengo ninguna información que me diga este punto pertenece a la proteína modificada o a la proteína normal. Entonces, pero para esto primero hubo que hacer algunas pruebas en biopsias en donde tendríamos que tener perfectamente identificada qué zona pertenecía si pertenecía a la proteína modificada o a la proteína normal. Entonces, esta es la vista microscópica. Los puntos rojos identifican zonas que están asociadas a la enfermedad de Parkinson, en donde esta proteína se ha modificado, la zona azul en donde la proteína está normal y la zona rosa en donde no hay información. Entonces, para este caso en especial, yo utilicé Cummings, utilicé el coeficiente de Silhouette y se determinó que el número óptimo de clusters era de 2. Entonces, utilicé la distancia euclidiana, como ya lo había mencionado. Yo obtuve mis espectros y fue necesario realizar una limpieza eliminando el ruido debido a factores externos, ¿no? Como resultado de interactuar el láser con la biopsia de piel, nosotros tenemos estas imágenes que se llaman mapas Raman, en donde se puede ver más o menos de forma no tan clara, pero sí se puede identificar como como la composición original de la imagen, ¿no? Entonces, la idea es crear estas imágenes o estos mapas Raman utilizando la información química, pero por medio de espectroscopía Raman. Entonces, en esta biopsia, esta ya estaba teñida, entonces a priori yo ya sabía qué puntos eran los que tenían la proteína modificada, que son los puntos en rojo, los puntos en azul, como ya les había mencionado, son puntos sanos, y la zona rosa son zonas en donde no hay esta proteína. Entonces yo apliqué Cummings. En un principio me decía que eran 2 grupos, entonces pude perfectamente identificar las zonas en donde hay esta proteína, indistinto si es modificada o está en estado normal. Entonces, pude identificar las zonas en donde no hay la proteína y en donde sí hay. Ya que tuve esta información, lo que hice fue volver a aplicar Cummings, pero ahora solamente en las partes de color azul, que son en las partes en donde yo tengo esta proteína, para lo cual volví a aplicar el coeficiente de Silhouette y me indicó que este nuevo conjunto de datos se podía dividir en 2 grupos. Entonces, bueno, aquí, perdón, les puse una imagen comparando el primer resultado de Cummings para 2 grupos con la imagen original, ¿no? Y bueno, posteriormente apliqué Cummings
como ya les mencionaba, solamente en las zonas azules, y pude determinar los puntos en donde había diferencias significativas en cuanto a la proteína modificada y la proteína de forma normal. Entonces, ya que tenía esta información, aquí más o menos se puede identificar qué puntos ya concuerdan con nuestra imagen de microscópica original, ¿no? Y bueno, a partir de esta información nosotros podemos obtener, por ejemplo, la señal promedio, sacando el promedio de todos los puntos rojos, todos los puntos azules y los puntos rosas, ¿no? Y a partir de esto podemos también obtener el porcentaje de exactitud de nuestro clasificador, podemos obtener el porcentaje de error, la precisión, la sensibilidad, la especificidad, que ya es información muy importante, ¿no? Cuando uno se está dedicando, por ejemplo, al diagnóstico de enfermedades o a discriminar entre tejido sano y enfermo, ¿no? Entonces, posterior a este nuevo mapa que obtuve de aplicar Camins, yo pude obtener las señales promedio y poder hacer una comparación directa, ¿no? Por ejemplo, si hay diferencias en cuanto a intensidad o si existía algún desplazamiento en el pico máximo de las señales. Y posteriormente, a partir de esto, ya puedo utilizar una tabla de confusión. Regularmente estas se usan cuando usamos métodos supervisados. En este caso yo la utilicé porque yo ya tenía la información a priori de qué elementos pertenecían a qué grupo. Como medida, yo quería, como ya les mencionaba, como resolver mi problema final, ¿no? Porque en un principio, como les decía, nosotros tenemos las biopsias teñidas, pero la idea es utilizar este método, espectroscopía Raman, en conjunto con la clasificación con Machine Learning, para utilizar biopsias que no estén teñidas, en las que no tenemos absolutamente ninguna información. Entonces, por eso utilicé previo los métodos no supervisados, pero con la información a priori para saber o para medir el rendimiento y comparar entre los distintos clasificadores y cuál funciona mejor para mis datos, con qué parámetros, ¿no? Entonces, en esta tabla de confusión, los elementos o los números que están en la diagonal son los números que se han clasificado de forma correcta. Entonces, en las columnas yo voy a tener la información de las predicciones, o sea, cómo mi clasificador, cómo identificó cada uno de los puntos. Por ejemplo, él identificó 95 células azules, 289, perdón, 289 azules, 95 azules y 47 azules. Pero en las columnas en las filas nosotros tenemos la información original. Entonces, con esto podemos saber que 571 puntos fueron identificados, eran de color rosa y fueron identificados como rosas. Pero de esos 95 que eran originalmente rosa fueron identificados como color azul. De esos 4 que originalmente pertenecían al conjunto rosa, mi clasificador los identificó como que eran puntos rojos. Entonces, ya con toda esta información yo puedo calcular, como ya les mencionaba, la exactitud, el error, la precisión. La exactitud, utilizamos estos datos de nuestra tabla de confusión y nos dice que este método tiene un 70% de exactitud, tiene un 29% de error, ¿no? 30, más o menos 30%. Y también puedo obtener qué tan bueno es para clasificar de forma correcta cada uno del conjunto que tengo, ¿no? Las células rosas, las células azules y las células rojas. Entonces, bueno, es lo único que traigo. Entonces, estos métodos en general son buenos, como les decía, bueno, dependiendo de la situación que nosotros estemos trabajando. Como les mencionaba, en este caso nosotros utilizamos Camins. Bueno, fue el que tuvo mejor rendimiento entre los que usamos, que fueron no supervisados.
fue con el fin de, como no tenemos información previa al final para el objetivo en el que queremos utilizar o bueno, para el que queremos utilizar nuestras biopsias, entonces fue el que mejor nos dio mejores resultados. También aplicamos Deep Learning, Support Vector Machines. En este caso, el que tuvo mejor rendimiento fue el de Deep Learning, pero yo lo utilicé como método supervisado. Entonces, a mi parecer y con la información que yo tengo y con los resultados que yo requiero, Cummings fue uno de los mejores métodos, ¿no? O sea, porque todo se lleva a cabo, toda la clasificación se lleva a cabo de acuerdo a la información que hay en los mismos datos, ¿no? O sea, eh, entonces, bueno, eso es lo que yo he hecho hasta este momento. Em, no sé si tienen alguna pregunta. Fíjense que del método que mencionaba Maritza en Cummings, nosotros, ¿se acuerdan que vimos ahí por ahí unos coeficientes? Precisamente el coeficiente que veíamos para elegirla acá es el que mencionó de Silhouette. Nosotros nada más mencionamos como coeficiente de aglomeración, no sí, de conglomerados, pero es el de Silhouette, ¿verdad? Que les mencionó ahorita Maritza, que es para ver con ese ves cómo es la mejor separación, ¿verdad? Entre conglomerados. Y también lo de la distancia, no sé, Maritza, si has visto algo, por ejemplo, la distancia siempre, o sea, generalmente se usa la euclidiana, pero les mencioné que está, por ejemplo, la Manhattan, Minkowski, Ah, ¿sabes si eso también ayude a mejorar en algo o generalmente no? Digo, la más común es la euclidiana, pero ayuda en mejorar algo, por ejemplo. sí, de hecho, para nuestros datos, la que mejor funcionó fue la distancia euclidiana, porque también se probó en este sentido, se probó la correlación coseno, se probó la de Minkowski y la de Manhattan. No daban una clasificación tan exacta como nos dio en este caso la distancia euclidiana. Y también, ay, no sé si creo que no la traías ahí a la mano. O sea, recuerdo de haber visto que en la de Silhouette había una gráfica, ¿no? Hay una gráfica que tú usaste como para ver, que te indicaba así más o menos cómo elegir la K óptima, ¿no? Bueno, aparte del coeficiente era una gráfica. Ajá, sí, de No hecho sé si la eran comentaste. las tablas, ajá, sí, Eh, ok, no, pero también hay como una gráfica, ¿no? ajá, sí, es una gráfica de Sí. codo, como la que se utiliza en PCA. Ah, exacto, sí, sí, Ajá, sí. sí, no, Esa. no No, la no lo incluí. tiene así. Así no, no la incluí, pero sí es como la de PCA. Ahí podemos ver cuando se flexiona o en donde hay un punto de flexión, ahí es el número óptimo. Ok, pero ¿es en función del coeficiente de Silhouette? Ajá, O, en función del coeficiente de Silhouette. Sí, es que aquí nada más lo traigo, lo traigo así en tabla, no y estos no son actualizados, creo que de hecho estos son para, no, sí son son para el Cummings, ajá, sí, pero lo que pasa es que no lo actualicé porque este es el artículo que había hecho en un principio y eran otra cantidad de grupos. Pero sí, es como PCA, como cuando utilizamos el valor de la varianza para poder identificar cuál es el número de componentes que se van a utilizar o que funcionan mejor, ¿no? En donde hay una flexión. Ujú. Y ahí también les había comentado aquí a los alumnos que, o sea, por ejemplo, aquí tú utilizaste Camins, pero es directamente los espectros Sí, se entran a Camins, ¿verdad? sí, de hecho, por ejemplo, en mi caso,
Yo lo que hice fue, nosotros cuando trabajamos con espectroscopía Raman, tenemos esta señal, ¿no? Entonces, de acuerdo al trabajo previo que ya hemos hecho, nosotros hemos identificado que el punto o la región en la cual hay diferencias significativas en cuanto a gente con la enfermedad de Parkinson y gente sin esta enfermedad, es precisamente en el área de 1600 a 1700, es esta banda. Entonces, lo que yo hice fue específicamente meter los datos para esta banda. Entonces, yo solamente metí este vector o metí el espectro a partir de 1600 hasta 1700. Metí esas señales a mi Cummins y a partir de este fue que trabajé. Que es lo que les comentaba de que, por ejemplo, esos puntos que tú pusiste, o sea, lo que puso Maritza ahí fue una región de 1600, ¿qué? Como de 1620 a 1650, algo así, o... Ajá, a 1680 más o menos. ¿Verdad? Ajá. Entonces, pero lo que les comentaba la vez pasada, aquí que la vez pasada también expuso Elizabeth, y entonces ella también tomó los aspectos, entonces les decía que, por ejemplo, esa región, pues se utilizan estas técnicas, en este caso las partes de la señal del espectro, y se mete a un algoritmo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Camins. Pero esa región que tú tomaste entonces, de 1600, o sea, bueno, la región que ya hablamos, es en realidad o sea, consta de un número de puntos, ¿verdad? Que les comentaba a los alumnos que, digamos, esos son un número de puntos que para el caso aquí, cada punto se toma como diferentes variables y por eso es donde entran estas técnicas de aprendizaje automático, ¿verdad? Ok, correcto. Ahí tenías un cierto número, ¿verdad? Tienes que como 50 puntos o... Más o menos son como 60 puntos más o menos. 60 puntos. Entonces equivaldría como si fueran 60 variables, ¿verdad? Se podría decir. Ajá. ¿Verdad? 60 variables que entrarían ahí en tu de estos. Y por ejemplo, en el caso, aquí ¿cuántos espectros eran? Aquí son 1302 espectros. 1300. Ajá, sí, 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 es que faltó ahí, por ejemplo, mencionar esa imagen ajá, que tiene ahí Maritza es de que es está formada por diferentes, pues como si fuera como una imagen como píxeles, ¿verdad? Como especie de píxeles, pero el píxel es más bien un espectro Raman. sí. Entonces está formado sí son por ya en total son 1600, ¿verdad? Son 1302 Ah, puntos. sí. Ajá, sí, 1300. porque son cada uno de estos puntos es el promedio de ese espectro. Nosotros estamos tomando aquí la intensidad promedio. Entonces, por ejemplo, para hacer este mapa tomamos la intensidad promedio y hacemos igual aquí este mapa es creado en esa región nada más. Entonces, cada uno de estos puntos es un espectro completo. Bueno, de 1600 a 1680 más o menos. Entonces, en total son 1302 espectros. 1300, exactamente. O sea, lo que les decía, entonces, o sea, es decir que ahí tendrías si lo viéramos así como datos, entonces serían una matriz de 1312, sí, ¿verdad? 1312 por 60, ¿verdad? Ajá, correcto. ¿Verdad? Sí, entonces, si se fijan, es una gran cantidad o sea, ese es en un solo, estos se conocen como mapeos Raman o imágenes Raman. Entonces, ese es una sola imagen, de eso consta, ¿verdad? Y digamos, si tuviéramos más, pues ahí va aumentando la cantidad de datos. Entonces, aquí es cuando son bien útiles estas técnicas de Machine Learning, porque, pues, si se fijan, pues no, para haberlo hecho a ojo, pues no sería muy complicado, ¿verdad? Estar analizando o no sería muy práctico así como que 1300 espectros, estarlos observando a ojo. Entonces, pues ahí es donde entra Machine Learning, y de manera automática, pues nos toma esto como si fueran 60 variables, 1300 y tan 12 observaciones o casos, se meten y de manera automática, por ejemplo, en este caso Camins, se puede identificar cuáles son los clústeres que para nosotros, o sea, el caso aquí de interés era buscar de estos clústeres cuáles pertenecen a la alfa-sinucleína, que bueno, creo que ahí también
es importante mencionarles que bueno, ya lo comentó Maritza, o sea, normalmente esto es la imagen que ven, perfecto, ahí en esa, la imagen que ven ahí, digamos, lo normal en histología, pues hacen el corte, por ejemplo, las biopsias de piel, y luego después tienen que poner una tinción especial. Si se quiere ver esta proteína, va una tinción especial que se pega a la proteína y ya se puede observar en microscopio. Pero lo que está trabajando Maritza, estamos ahí colaborando, es precisamente tener que con Raman no necesites de hacer tinción, simplemente tomes el tejido y de ahí o sea, así eso iría esto, ¿verdad? A que uno pudiera tomar una parte del tejido, ponerlo, usar espectroscopía Raman y Machine Learning para identificar dónde está alguna proteína de interés, porque una ventaja que tendría Raman, aparte de que no necesitaría tinción especial, también podríamos identificar, por ejemplo, en este caso, el interés es la alfa-sinucleína porque está asociada con la enfermedad de Parkinson. Pero podríamos, si así fuera, o se requiera, podríamos buscar otras proteínas también, o podríamos buscar dónde se acomodan los lípidos, el colágeno, o ya proteínas muy específicas. Esa es la idea, ¿verdad? Tenerlo y buscarla ahí sin necesidad de tinción. O en un mismo mapa incluso tener información de diferentes proteínas que sean de interés, las podríamos tener todos en una sola imagen. Cosa que con la tinción pues no sería, porque ahí se hace especial para lo que es de interés. Entonces así eso va. Y acá algo importante fue que pues hacerlo con este método de Camins, que pues no sería como, Camins no es muy costoso así computacionalmente, ¿verdad, Maritza? O sea, no No, es... no, y aparte es muy fácil de implementar también. Ajá. A diferencia, por ejemplo, que lo vimos nosotros en la clase, estábamos viendo, por ejemplo, Support Vector Machines. Es muy buena esa técnica, es buena para funcionado muy bien, pero es más costosa por lo de los hiperparámetros. Sí, de hecho, esta es una técnica sencilla y muy eficiente. Sí, para, y sobre todo aquí lo estamos diciendo, estamos usando mucha información, entonces, pueden poner un algoritmo a lo mejor muy bueno, pero entre más complejo sea el algoritmo y luego mucha información, pues eso ya es ya el costo, ¿verdad?, de computacional ya es más elevado. Y, bueno, también les había mencionado ahí en el curso, por ejemplo, Maritza usó los espectros Raman directo en Camins. O, por ejemplo, hay otras veces que también hemos usado nosotros de que utilizar un método de reducción de la dimensionalidad, o sea, PCA, y lo que obtengas de PCA entra otro método. Por ejemplo, PCA se podría combinar con Camins, ¿verdad, Maritza? Ujú. Sí, se podría utilizar PCA para disminuir la dimensión de nuestros datos, por ejemplo, y a partir de estos ya meterlos al clasificador, ¿no? Sí, entonces ahí ya se combinan dos métodos. Uno de reducción de la dimensionalidad y después otro algoritmo de clasificación. Ujú. Y no sé si hay alguna duda, sobre todo ahora que vimos la parte de Camins o algo que no les haya quedado claro. Y no sé, Manito, si puedes, por ejemplo, de los algoritmos que has utilizado en Ujú. general, aparte de Camins o qué, por ejemplo,
Ya tu experiencia, ¿qué ventajas o desventajas podrías ver, por ejemplo, de los métodos, tanto de los supervisados o no, bueno, no supervisados, nos mencionaste que Camín ya da muy buenos resultados, y por ejemplo, de los supervisados, que ya en el curso ya vimos, supervisados vimos Support Vector Machines, vimos análisis discriminante, clasificador bayesiano, este, regresión logística también para clasificación. Entonces, de los métodos no supervisados, digo que de los métodos supervisados, también cuáles crees que también lleguen a funcionar bien o que tengan más ventajas, ya cuando son datos así, pues más complejos. Pues bueno, de los que yo he utilizado, SVM, Support Vector Machine, ha dado muy buenos resultados también. Y bueno, yo he utilizado un poquito de Deep Learning como método supervisado. Tiene ya información a priori, igual las redes neuronales, entonces son las que dan mucho, bueno, mejor resultado, ¿no? Pero creo que, o sea, son muy buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, estos métodos no supervisados, creo que tienen ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en nuestros datos, como nosotros hemos analizado, como hacía mención, biopsias embebidas en parafina, entonces, en esos casos, pues no tienes como información, ¿no? Que te pueda decir a qué elemento pertenece cada uno de tu conjunto de datos, ¿no? Entonces, son muy prácticos en ese sentido, ¿no? Y de los supervisados, le decía el Support Vector Machine y redes neuronales, ajá, Deep Learning. Sí, 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 digamos que o sea, en estos tipos de datos sí son las que más han funcionado. Y, y sí, bueno, y lo de reducción de la dimensionalidad, o sea, PSA, también se utiliza mucho, es como una técnica también ya muy usada en todo esto de espectroscopía por lo de los puntos, o sea, digo, por la cantidad de información y lo de las variables que veíamos en el curso, ¿verdad? Porque, como decía aquí, son espectros que, aquí, bueno, Maritza se fue a una región ya específica porque teníamos idea de dónde estaba la modificación ahí en el espectro, en qué región, pero cuando no se tiene así todavía mucha información, pues ahí sí se utiliza toda la señal y generalmente la mayoría del tiempo o muy frecuentemente los señales estos Raman que se utilizan, el espectro completo, digamos, o al menos la región donde están las moléculas biológicas, son alrededor más o menos, o sea, la región está en frecuencias Raman, se llaman, y serían 800 a 1800 centímetros a lo menos uno, pero como puntos serían alrededor de 1000 puntos más o menos. Entonces, lo que les comentaba la vez pasada, o sea, sería como cada punto lo toma como una variable, entonces tendríamos 1000 variables, ¿verdad? Y entonces ahí sí, pues es más, ayuda mucho usar PSA primero para que reduzca la dimensionalidad y después meterlo a un clasificador. En el caso de Deep Learning, Maritza, ahí no se requiere esa parte, ¿verdad? O sea, ahí no se requiere combinar, digamos, esas dos técnicas. No, de hecho, yo la utilicé así pura. Ajá, nada más con mis espectros, sin bajar la dimensión o aplicar algún método previo. He probado, por ejemplo, PCA con Support Vector Machine, igual da muy buenos resultados, se baja la dimensión de variables y ya posteriormente estos datos se meten al clasificador y se obtienen muy buenos resultados. Sí, 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 también, digamos que sí, varias técnicas funcionan bastante bien. Y ahí, bueno, casi siempre ya la decisión es, bueno, si tienes dos técnicas que tengan desempeño más o menos parecido, desempeño en cuanto a exactitud, sensibilidad, especificidad, pero ahí el otro criterio, entonces te vas, dices, bueno,
Si la otra es más, quizá ya la parte que sea más costosa computacionalmente, tienen el mismo desempeño, pero una es más costosa o tarda más el análisis, pues te vas por la más simple, ¿verdad? Y generalmente uno dice, pues por la más simple. Pero sí hay veces que las técnicas, pues sí tienen, hay unas que tengan mucho mejor desempeño, entonces ya no, pues ahí sí es clara ya la decisión por cuál irse. También, ¿cuáles también de no supervisadas adicionalmente? La última que vimos aquí en la clase era HCA, el análisis jerárquico. Ese también lo has utilizado, ¿verdad, Maritza? Sí, de hecho, de ese igual tenemos resultados. A ver si los traigo por acá. Creo A que ver sí. si puedes mostrar. Lo voy a abrir aquí en Corel, a ver si me lo abre. Aquí está. Ok, ajá, sí, este es el resultado con H-Clos, con el jerárquico. Aquí se utilizó, igual se utilizó la distancia euclidiana. Ok, y ahí entonces es igual, o sea, bueno, nosotros lo vimos un poco más con la parte del dendograma, ya ves que también se obtiene un dendograma. Ajá, y a partir del dendograma, ajá, se obtienen primero bueno, en este caso las distancias, y a partir de esas distancias se obtiene el dendograma. Ok, y nosotros, por ejemplo, ahí vimos cuando vimos en el curso, haces el corte, ahí en ese caso, dado que tú esperabas que hubiera tres, ¿no? O sea, la idea pues son tres grupos de espectros, entonces se hace el corte, digamos, de las distancias cuando tienes en un corte de... el corte lo haces para que te dé 3 clústeres, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. Correcto, Okay. ajá, yo hice el corte, ese sí lo hice, hacia elección, ¿no? O sea, hice el corte en el dendograma para 3 grupos. Uh-huh. Y pero ese corte luz, ¿usaste algún criterio? O sea, digo, directamente en el dendrograma, ¿verdad? Ese no hay como, o sea, de que te lo elija cuál es el corte o No, lo elegí con base en la información que ya tenía a priori de Cummings Uh-huh. del coeficiente de silueta. Ajá. Uh-huh. Sí, a partir de ahí ya hice la elección de los grupos. Y entonces ya te agrupa, le das corte, te da los 3 clústeres y esos 3 clústeres son los que se ven ahí en azul, rojo Ajá, y... en azul, rojo y rosa. Y ya a partir de esto igual calculo bueno, le digo yo en este caso incluí las matrices de confusión para los métodos, porque bueno, ya tenía información a priori, ¿no? Ya tenía mis etiquetas previas. En este caso, la exactitud del clasificador en general fue del 19%, entonces, por ejemplo, Cummings que fue de 70%, ¿no? Entonces sí hay como una gran diferencia, ¿no? El error fue de 80% casi. Entonces, esas fueron básicamente las comparaciones en cuanto a rendimiento que se hicieron, por ejemplo, entre los métodos que se han estado utilizando, ¿no? Sí, sí, y Ujú. es que, y sí es, era lo que, en parte, o sea, quería también que aquí los estudiantes vieran, o sea, digamos, lo que es, digamos, en la práctica, pues sí, así es la manera que se trabaja, ¿no? O sea, usas varios algoritmos, pero no dices, no, nada más voy a elegir esta porque es la que funciona, sino que
o porque es la que me gusta, es la que uso, sino que generalmente pues uno explora varias herramientas y todo es pues al final medir el desempeño, ¿verdad? Y al ver el desempeño de cada uno y quedarse pues con la que es mejor. Y ya que la que muestre mejor desempeño es con la que ya nos serviría como nuestro modelo. Ese es el que Sí, va a ser nuestro modelo, ¿verdad? Para cuando, digamos, tengamos nuevas muestras, pues se van a meter ya este modelo, al que es el mejor, el que fue mejor, que tiene un mejor desempeño, y ese va a ser el que nos va a permitir ya hacer la clasificación. sí, de hecho, En tu sí, caso sí. fue utilizaste HCA, utilizaste Camins Ajá, Deep Learning, y Deep Learning. Super Machine y nada más, ajá, fueron 4. Sí, Sí, ¿verdad? Y al ajá, sí. final Camins dio muy buen resultado. Y otra vez volvemos a lo mismo, Camins, o sea, es algo muy simple, es más sencilla, menos costosa computacionalmente, fácil de implementar. Entonces, si te da muy buen desempeño contra otras como Support Vector Machine, pues sí ahí tiene una buena ventaja, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjense que en la literatura hay bueno, estuve checando antes, ¿no? Y Cummins ha tenido igual muy buenos resultados para cáncer de colon. Ujú. Entonces ellos lo usan igual como un método no supervisado, para poder identificar puntos en donde hay células cancerígenas y en donde no hay células cancerígenas, ¿no? Entonces, o sea, para ese tipo de datos igual ha funcionado muy bien. Ok. Pues no sé, ¿alguien tenga alguna pregunta, algún comentario? Yo sí tengo una pregunta. No sé si lo haya mencionado, pero ¿qué lenguaje utilizó para programar todo esto? Ah, sí, yo lo hice en R, con R Project. Ah, ok. Igual también para lo que menciona de Deep Learning. Sí, todo, sí, yo utilizo este R porque como es de libre distribución, no necesita uno, no tienes problemas con las licencias. Entonces, todo lo que se ha hecho hasta ahorita, todo se ha programado en R. También el Camins lo he implementado en MATLAB. Igual es básicamente seguir el algoritmo, pero luego los problemas de licencia, ¿no? Pero todo lo que estoy mostrando ahorita está hecho en R. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Sí, es que una ventaja de R de lo que también, bueno, la licencia que es abierta y también el número de librerías, o sea, las librerías que sale uno, por ejemplo, nuevos métodos o modificaciones, mejoras a los algoritmos y alguien ya las implementó en R, ¿verdad? Hay gente que está implementando continuamente, entonces Sí. es fácil hasta encontrar algoritmos muy nuevos, o sea, aparte de los básicos, unos muy nuevos y cada vez más funciones, ya se ha ampliado, R empezó nada más para estadística como básica y ahorita ya, pues, como ven, hasta para deep learning, otras cosas ya más avanzadas, ya está. Y imágenes, de hecho antes R casi no era para cosas de imágenes, el MATLAB sí se lo llevaba y ahora también ya. Eh, ¿Tú Sí, de también has hecho, usado Python, verdad, sí, Maritza? de hecho, estuve apenas buscando, porque ya se puede utilizar Python en R. Entonces ya hay algunos TensorFlow, creo, y algunos otros, algunas otras aplicaciones ya entre Python y R. Entonces, sí, ya hay como, R ya es como más versátil, ¿no? O sea, ya puede ser utilizado para todo casi, o mejor dicho, para todo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario?
Yo quisiera, bueno, es que me perdí un poco, no sé si me pueden explicar. No en cuanto a la utilización de las técnicas de clasificación, sino en cuanto a la aplicación. O sea, por ejemplo, aquí es el espectro combinado con qué parámetros o en base a qué más información se está adquiriendo en el mapa de Raman. Aquí en este mapa Raman, Camins nos está sirviendo para poder identificar, bueno, esto es algo que se me olvidó mencionar. Al final, la utilidad de identificar diferencias en las biopsias de piel es realizar un conteo. Actualmente, la identificación de la enfermedad de Parkinson a partir de biopsias de piel es algo muy reciente. De hecho, se fue propuesto por personas de la Facultad de Medicina. Entonces, ellos lo que hacen es toman esta biopsia de piel y entonces, como comentaba el doctor, tiñen esta biopsia y entonces ellos logran identificar los puntos azules y los puntos rojos. A partir de esta tinción, hacen un conteo. Cuentan cuántas células están pintadas de color o qué porcentaje está de rojo y qué porcentaje de azul. Y a partir de esto ellos pueden delimitar si tiene Parkinson o no tiene Parkinson. Entonces, esa es la utilidad o esa es la idea, es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Poder tener un conteo de qué cantidad de células están asociadas ya a un cambio químico en piel asociada a la enfermedad de Parkinson directamente. No sé si me explico. Ah, ok, sí, ya. Y Ajá, por sí, ejemplo, ¿nada más es el conteo de células o es identificar una célula específica? O sí, algún... sí, aquí se identifica, por ejemplo, tenemos células rojas y azules, porque nosotros aquí estamos identificando que esta proteína originalmente tiene, por ejemplo, en esta señal, originalmente tiene una composición, ¿no? Tiene este pico bien definido. Y cuando existe la enfermedad de Parkinson, este pico, de en medio se baja y tiene dos picos externos, ¿no? Se modifica completamente su intensidad y su forma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a nosotros al encontrar o al detectar diferencias o identificar las células rojas y azules, estamos precisamente identificando diferencias en cuanto a la intensidad o desplazamiento de estas señales en su forma. Y con esto nosotros sabemos que la proteína originalmente tiene como un prototipo, ¿no? Un modelo, una señal que está, perdón, una proteína que está en un estado normal en la piel de todos. Y cuando está en color rojo, cuando yo ya la identifiqué aquí en la biopsia, esta proteína sufre algunos cambios. En este caso, en la enfermedad de Parkinson, lo que pasa es que se crean hilos de esta proteína. Muchas proteínas se van apilando y se crea una fibra. Entonces, básicamente yo puedo decir que cuando mi Cummings me dijo que esta célula es de color rojo es porque la proteína alfa-sinucleína está unida como en un hilo, tiene como 10 componentes de esa misma proteína, se apilaron y crearon una fibra. Y cuando yo tengo este punto en color azul, solamente tengo un hilo, una sola proteína. Entonces puedo identificar como esas diferencias en cuanto a composición molecular, ¿no? O forma, estructura química, no sé. Ah, ok, ok, ya. Ajá, y a partir de esto, ya hacer un conteo y decir, esta piel tiene, tanto porcentaje de biopsias, perdón, de células que tienen, es que ya están modificadas en alfa-sinucleína y cierto porcentaje que no. En teoría, nosotros esperaríamos que una biopsia de una persona normal no tenga esos puntos rojos. Entonces, toda se tiña de azul, ¿no? Esté en estado normal. Ok, sí, ya entendí todo. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces si no hay alguna otra pregunta, pues bueno, nada más agradecer a la doctora Maritza por su por su plática y y bueno, espero que haya sido también de su interés y bueno, cualquier duda, pues bueno, pueden si les surge alguna duda posteriormente, pues con todo gusto se las podemos resolverla, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Maritza. De nada, doctor, que tenga buena noche. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, entonces, Gracias. sale, gracias. Entonces, estamos en comunicación y bueno, entonces aquí terminamos por el momento y nos veríamos entonces la siguiente sesión. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Gracias, luego. igualmente. Hasta luego.